Es retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 25 de febrero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillana Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenas, las tengas. Hoy es el día de Mella. Hoy es el día del patricio. Y también de las Fuerzas Armadas. Así es. Cada vez que yo pienso en el trabucazo de Mella, me hace reflexionar mucho sobre la idiosincrasia de la gente en momentos difíciles, porque hay que entender lo que significó el trabucazo. Eso fue: no se me va más nadie, y de aquí para adelante vamos hacia adelante. Y este es un país en donde es tan difícil que la gente asuma sus responsabilidades, que cada vez que yo pienso en la obra de los trinitarios, me maravillo de que nosotros tengamos país. Hay que reconocer que el intelecto de Duarte y el arrojo de Mella y de Sánchez hicieron posible que tengamos nación, porque definitivamente las vacilaciones se hacen presentes siempre, y siempre hace falta quien decide, y eso se ha visto de todos lados, No es el momento para hablar de las experiencias más recientes, como por ejemplo fue la de 1965. Pero ahí también hubo situaciones donde de un lado y de otro una persona decidía en el momento más culminante. Entonces se necesitaba quien diera el paso hacia adelante. Mella lo dio. Sí, señor. Amigo. Así es, junto con Sánchez, en la Puerta de la Misericordia. Y de ahí se trasladaron a la Puerta del Conde, el baluarte, hoy nacional, donde se proclamó verdaderamente el grito de emancipación de la patria, y se hizo la primera bandera nacional. También, como acaba de señalar Paulín, las épocas no se diferencian en cuanto a que siempre hay conflictos y disensiones internas, y que nos maravillamos, tanto él como yo, de cómo fue posible que esa empresa se terminara por cuajarse, por consolidarse. Hay que trasladarse en el pensamiento a la época, aquella época que el país no tenía más de 250.000 habitantes, el país entero, y la ciudad capital no creo que llegara a 40.000 habitantes. Creo que no. Y frente a esa dispersión tan grande, se logró que las grandes mayorías del país aceptaran como doctrina la creación de una nueva patria, de una nueva nacionalidad. Ese es el mérito de la Trinitaria, no de la Trinitaria, sino Trinitaria, que era una sociedad fundada por Duarte, que fue una sociedad fundada por Duarte, y que
llevó a cabo su labor para lograr ese objetivo. Hoy tenemos patria, pero muy amenazada por todos los flancos y desde todos los frentes. Hay que pensar muy bien las épocas, el periodo en que nos estamos moviendo. Desde fuera y desde dentro estamos siendo asediados. Vamos hacia adelante, arquitecto. Bueno, ciertamente hoy es un día propicio para que reflexionemos sobre el problema con Haití. Hoy traemos a Pedro Manuel Casals para que en la segunda mitad del programa hablemos sobre la ley de migración que está en el Congreso y la pretensión de la Cancillería Dominicana de que sea enmendado, y queriendo rodear la iniciativa de esa reforma en una atmósfera o en un entendimiento nacionalista que en el fondo esa Cancillería no alberga. Está haciendo un ejercicio de hipocresía y está tratando de engañar a los dominicanos con esa posición. Pero nosotros estamos aquí para salirle al paso a todo eso. Mientras tanto, vamos a ver lo continuar que... con Sí. los temas de nuestra agenda de hoy. El primer tema es la solución a la crisis de Anadega. Anadegas da respiro para una salida y deciden iniciar vender gasolinas. El gobierno buscará la solución. Yo diría iniciar vender, no, reiniciar la compra del combustible. Distribuidoras de combustibles aumentan artificialmente sus beneficios con precios irreales. Eso lo denuncia Anadegas. Hay obviamente un acuerdo, porque como hemos señalado en más de una oportunidad, cada periódico le da el entendimiento que quiere a las cosas. Por ejemplo, dice El Día, Anadegas normalizará expendio de gasolina. Dice Diario Libre, Anadegas inicia compra de combustible a Refidomsa. Dice El Expreso, Anadegas cede. Es decir, queriendo decir, no, perdieron. Eso no es. En estas cosas hay que tener el sentido común, lo que dicen por ahí que es el menos común de los sentidos. Y a veces los periódicos no muestran mucho sentido común en la forma en que manejan las cosas. A mí me gustó el titular del hoy, por eso lo puse. Los otros periódicos dicen más o menos lo mismo que dicen los periódicos. Anadegas normalizará hoy la venta de combustible, dice El Caribe. Y el Listín Diario dice: el gobierno y los gasolineros llegaron a un acuerdo anoche. Pero su periódico apéndice, que es El Expreso, dice: Anadegas cede. No, lo que hubo fue un acuerdo. Y el acuerdo es, por lo que está dicho acá, nosotros vamos a retirar la gasolina y vamos a vender gasolina, pero ustedes tienen que sentarse a buscar la solución, porque la solución la tiene que buscar el gobierno, no con Anadegas, sino con las compañías distribuidoras de gasolina, que son las que se están apropiando la compensación que la Refinería Dominicana de Petróleo otorga a toda facturación que se despacha desde la refinería, para compensar precisamente de las pérdidas por calor y evaporación. Entonces las distribuidoras son las que están actuando de manera indebida, y a ellas es las que hay que meter en cintura. Por eso le decíamos ayer al presidente, comentando esta situación, que el presidente había tenido una frase de esas que se gasta, dice que yo no cedo al chantaje, y la posición de Anadegas realmente de chantaje al gobierno. Y le explicábamos nosotros: no, presidente, ellos están haciendo ejercicio de un derecho constitucional, que es el de dedicarse a las tareas de trabajo que ellos decidan adoptar. Ellos están en el negocio de comprar y vender gasolina, y si deciden salirse del negocio, nadie se lo puede prohibir, porque nadie se puede suicidar.
y en las condiciones en que los otros que están violando lo que debía ser adecuadamente manejado, están creándole las condiciones para que no sea negocio para ellos estar comprando y vendiendo la gasolina, sobre todo en la medida en que va subiendo el precio del combustible y ellos tienen que buscar más capital para desenvolverse con el mismo volumen de venta, con un margen que se va haciendo exiguo. Entonces, nosotros aplaudimos que se hayan sentado y que hayan llegado a ese acuerdo, que nosotros entendemos que no tiene ninguna otra salida, que es que esa comisión que designó el presidente de la República ahora convoque a la distribuidora y le digan: ustedes tienen que transferir ese ajuste que da la refinería a quien realmente tiene las pérdidas, ¿verdad? Eso entendemos nosotros. Yo quería, a mí me extrañó la conformación de una comisión para esa función, para específicamente tratar ese punto. ¿A usted no le extraña eso, puesto que yo considero que esa es una tarea a la que debe abocarse y a la que en todo momento debió haberlo hecho, como intermediaria dentro de este tipo de actividad, particularmente la Secretaría de Industria y Comercio? Bueno, pues el hecho de que haya una comisión, están diciendo la Secretaría de Industria y Comercio no manejó bien la cosa. Pues no funciona. El mercado cambiario. El precio. Perdón, ayer nosotros pasamos por encima un titular que leímos pero que no analizamos. Anadega había denunciado que las distribuidoras aumentan artificialmente sus beneficios con precios irreales. Dice aquí: los detallistas de gasolina denuncian que los precios reales a los que las grandes distribuidoras compran son un secreto. Eso es así. Nosotros lo venimos denunciando reiteradamente. Lo que presenta la Secretaría de Industria y Comercio con ese desglose que sale en el internet de lo que se llama el precio de paridad de importación, lleno de aberraciones y distorsiones de acomodación a los intereses de las distribuidoras, parte de un precio que no se sabe de dónde sale. Esos son ellos que lo dicen, porque la Secretaría de Industria y Comercio, de acuerdo a un reglamento redactado por los mismos interesados, el punto de referencia que se pone ahí como punto de partida es una cotización de una operación en una bolsa recogida en una publicación que se llama Platts Oilgram, de un combustible cotizado en el Golfo de México, pero en la costa de los Estados Unidos. Pero nosotros no le compramos esos combustibles a los Estados Unidos. Pero eso es lo que está ahí en el reglamento. Pues cambiamos el reglamento. Entonces, con ese tipo de cosas se distorsiona aquí absolutamente todo. La indexación de los precios internos de los combustibles está partiendo de ese tipo de deformaciones, como está partiendo de otra deformación la indexación de la electricidad, que también usa combustible. Entonces aquí el pueblo dominicano es el que recoge la cuenta al final, el que paga los platos rotos, y así no puede ser. Dice la dirección de Anadega que las empresas distribuidoras reciben ingresos por el diferencial del petróleo que no llegan al fisco, o sea que se están embolsillando lo que no es suyo. Entonces está claro que ya los propietarios independientes de estaciones se decidieron a echar el pleito y sacaron todas sus municiones y han denunciado las cosas, hasta donde ellos la conocen, las cosas que están haciendo los otros. Porque de acuerdo con lo que trajo el conflicto, pues parecería que ellos se han limitado a un asunto de su interés. Precisamente oí una declaración que venía en la línea de lo que nosotros le habíamos sugerido, y es que Anadega declaraba que su posición de ninguna forma incluía o arrastraba a un encarecimiento del precio de los combustibles. Ellos simplemente están reclamando que la compensación que la refinería da y que es un componente del precio final se le dé a quien realmente le corresponde.
Qué bien. Entonces estas son denuncias muy importantes para que se esclarezca lo que está sucediendo en este país. Porque aquí hay actividades parasitarias que realmente están llevándose la tajada del león, como le llaman, en todas estas cosas, pero siempre a expensas de los dominicanos. Vamos a seguir adelante. El mercado cambiario. El precio del dólar baja de 25 por 1. El mercado cambiario abre con dólar a la baja. Bueno, vamos a ver a cuánto tiempo eso va a durar mientras no se tomen las medidas que realmente resuelven la situación, que cerrar la puertecita por donde se están llevando los dólares de aquí, las empresas que sangran la economía dominicana. Vamos a seguir adelante. Aquí tenemos una información. Todo esto yo lo saqué para preparar la entrevista que vamos a hacer dentro de unos minutos con el doctor Pedro Manuel Casado. Se trata de la fusión dominico-haitiana patrocinada por los Estados Unidos. Y aquí he transcrito lo que dice Joaquín Balaguer en La Isla al Revés, en el libro que escribió en el año 1983. Ten la bondad de leer. ¿Cómo no? El establecimiento entre Haití... Cita la página. Cita página 220 de La Isla al Revés. El establecimiento entre Haití y Santo Domingo de una constitución paralela que garantice la existencia en toda la isla de un régimen democrático fundamentalmente idéntico para los dos países, bajo una carta orgánica refrendada por los dos pueblos y similares en sus líneas esenciales. Haití y Santo Domingo podrían ayudarse mutuamente y el estatus internacional al que aconsejan por su propia voluntad. Que se acojan. Al que se acojan por su propia voluntad, serviría de cortapisas a las extralimitaciones de sus gobernantes y constituiría a la vez un obstáculo contra los abusos de poder y contra las tiranías unipersonales. Bajo esa constitución podría reconocerse inclusive, con determinadas restricciones, la doble ciudadanía a los naturales de ambos países en periodos presidencial de 4 años. Un periodo presidencial de 4 años. 4 o de 6 años. O de 6 años. Operante tanto en Haití como en la República Dominicana. Aguanta ahí. Pongan atención a estas dos cosas que propone el señor autor del libro, el doctor Joaquín Balaguer, escrito en 1983. Bajo esa constitución podría reconocerse inclusive, aunque pone con determinadas restricciones, yo no sé a qué restricciones se puede referir después que usted le da la doble nacionalidad a uno y otro, la doble ciudadanía a los naturales de ambos países. Y entonces oiga lo que propone: un periodo presidencial de 4 o de 6 años, operante tanto en Haití como en la República Dominicana. Se está proponiendo un presidente para los dos países. Siga adelante. Con prohibición expresa de la reelección y con cierta autoridad atribuida al más alto tribunal en uno y en otro país para decidir en los conflictos en que no se halle involucrada la soberanía de ninguna de las dos naciones. Página 223. Haití y Santo Domingo, arrinconadas fatalmente en una misma isla, ambas codiciadas por las grandes potencias de otras épocas y ambas objetos de la misma explotación en nombre de una cruzada civilizadora, puede y deben adelantarse al viejo ideal de Hostos y Betances, compartido por Petión y por Gregorio Luperón, sobre la Confederación Antillana. Fíjense que se hablan de dos cosas, porque la Confederación Antillana es una cosa, pero él pasa entonces en la página 224 a lo siguiente. Cita y apoya a Américo Lugo en 1913. O sea, es algo que propuso Américo Lugo en el año 1913 desde Madrid. Y que él vuelve a recrear. ¿Por qué Santo Domingo no comprende que la Confederación Dominico-Haitiana es la única? Perdón, fíjense que ya aquí no se habla de la Confederación Antillana, sino de la Confederación Dominico-Haitiana. Okay. Y esa es una página después de la página anterior que había citado la Confederación Antillana. Está abajo un título del capítulo que se llama precisamente la Confederación de ambos pueblos. Mírenlo ahí. Hacia la Confederación de ambos pueblos. Y este es el libro.
Okay. Vuelvo a repetir. ¿Por qué Santo Para la Domingo ilustración de los dominicanos. ¿Por qué Santo Domingo no comprende que la Confederación Dominico-Haitiana es la única fórmula que puede salvar, junto con la soberanía de la isla, la nacionalidad patria? Las bases prácticas sobre las cuales podría descansar un acuerdo de esta naturaleza entre Haití y la República Dominicana podrían ser: A. La formulación de una marina de guerra y una marina mercante que operen bajo las banderas de ambos países. ¿Lo están oyendo? Y de ahí pasa a la B y después a la C, que dice, el inciso C: la suscripción de pactos que hagan posible previos los estudios del lugar, la explotación con fines de interés recíproco de las minas y otros recursos naturales que existen en las fronteras de las dos naciones. Oigan esto. En 1913, Américo Lugo se hace eco de la mina que está en la frontera. Esa mina está ubicada desde entonces. La han ido buscando desde entonces las grandes potencias. Y por eso todos estos líos que ustedes ven, en realidad hay un designio de dominación que es para despojo de ambos territorios. Y nosotros están jugando con nosotros. Nos echan los haitianos hacia acá para que los dominicanos nos tengamos que ir del país. Han creado condiciones económicas y políticas y presiones de todo orden para lograr ese cometido. Pero si ustedes ven el mapa de las concesiones mineras en Haití, con las de aquí, ustedes se quedan espantados. Recuerden que este gobierno acaba de conceder 804 kilómetros cuadrados del territorio dominicano, con el poblado de Restauración en el medio, a una firma de origen canadiense, pero que no se sabe quién está ahí, que de acuerdo con el internet, en el informe que tenía registrado en la bolsa, en ese momento tenía $2.500 canadienses en el banco y le dieron esa concesión. De modo que aquí se está traficando con las riquezas de los dominicanos, como se traficó también con la de los haitianos. Y hay que recordar también que en pleno gobierno de Joaquín Balaguer, en la segunda gestión, el entonces secretario de Industria y Comercio, González Pérez, dijo que un consorcio europeo, transnacional y multinacional, le había ofertado al gobierno o le había solicitado la concesión de esa mina, porque la parte haitiana ya ellos se la habían pedido al gobierno haitiano. Eso está ahí en los archivos. Entonces, señores, es para que entendamos que todo lo que hay es un proyecto de explotación económica. Y la fusión está propiciada con ese interés. Y ahí está bendecida e impulsada desde Washington. Vamos a seguir adelante. James Petras: el descontento en este país está generalizado, dice este señor. Este señor ha venido al país y ha dado unas declaraciones a la prensa que están recogidas en el periódico El Caribe, y ha dado también 2 conferencias, una de ellas en el local de la Academia de Ciencias, pero que no fue auspiciada por la Academia de Ciencias, sino que la Academia prestó el local, de acuerdo a lo que me dijo hoy en la mañana el presidente de la Academia de Ciencias. El señor James Petras hace una serie de afirmaciones peregrinas, de las cuales escucharemos la opinión de nuestro invitado en unos minutos. Pero él hace una serie de afirmaciones. En primer lugar, debo decir que su visión sobre la geopolítica mundial no conflige en absoluto en nada de lo que nosotros hemos sustentado. Coincidimos prácticamente en su totalidad. Pero cuando entra al terreno de las relaciones con Haití y República Dominicana, está mostrando una total desinformación. Parece que su desinformación procede de los vínculos que él tiene en el país, de sectores que mantienen esa posición. Que dice que son antiimperialistas, que no se dan cuenta que la fusión dominico-haitiana
viene impulsada del Departamento de Estado hace muchos años con la candidatura de José Francisco Peña Gómez, que sale un artículo que acaba con Unión Nacionalista. Mírenlo aquí. Una página completa en el periódico El Caribe de un señor que se llama Odalís Pérez. Y dice que nosotros somos todos unos racistas y acaba con los dominicanos. Yo le quiero contestar, en primer lugar, a este señor. Mañana le volveré a hablar, porque estos días patrios son muy propicios para acabar con la gente que quiere terminar y liquidar con la nación. Yo le traje lo que dice la CIA. Esto lo saqué del internet. Son los datos de los dos países. Aquí está Haití y aquí está la República Dominicana. Vean ahí arriba que está el símbolo de la CIA. Ese es el símbolo de la CIA. Son los datos oficiales del servicio, lo que se llama la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice de Haití? Mírenlo aquí. En cuanto a la población y su etnia. Miren, aquí está. Grupos étnicos, negros 95%, correcto. Mulatos y blancos 5%. Y de la República Dominicana, ¿qué dice? Dice aquí, grupos étnicos, blancos 16%, negros 11%, mezclados 73%. Este es un país mezclado y eso es el mejor testimonio de que aquí no hay prejuicio en este país. Gracias. ¿Por qué no está mezclado Haití? Porque Haití hizo la primera república negra de América. Tienen todo el derecho de ser orgullosos de ser negros. Nosotros descendemos de los negros. No se nos ve en la cara. Entonces, que no nos vengan a decir que nosotros los dominicanos somos prejuiciados raciales y que nosotros nos opusimos a la candidatura de José Francisco Peña Gómez porque teníamos prejuicios raciales. Nos opusimos porque era el único dominicano que en ese momento era miembro de Diálogo Interamericano y porque no era candidato del PRD, sino de Diálogo Interamericano para propiciar la fusión por ser hijo de haitiano. Y que no vengan a decir ahora que eso no es verdad. Entonces se quiere ocultar, como lo ocultó él mismo Peña Gómez, que él era hijo de haitiano. Si él lo hubiera reconocido desde el principio y dijo, pero yo soy dominicano por mi decisión, por mi amor a esta patria que me salvó la vida. Pero lo trató de ocultar. Y entonces lo que tenía era unos lazos ocultos con ese Jean-Bertrand Aristide que vino aquí a este país y no fue capaz de rendirle los honores a los padres de la patria. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con nuestro invitado. Pero Manuel, bienvenido entonces a este programa. Tú sabes que esto es tuyo aquí. Muchas gracias. Y no es más oportuno estos días para hablar de estas cosas, ¿verdad? Puesto que la patria tiene un peligro grandísimo. Mira, déjame citar este titular que salió también en el periódico. Dice, Aznar en Turquía, y no es Aznar, realmente es Anán. Don Gilberto Herrera Báez me llamó, y se lo agradezco, para invitar mi atención a ese titular. ¿Por qué le llamó la atención a él y le preocupó? Por la sencilla razón de que están proponiendo para resolver el problema de Chipre. Una fusión. Ahí, no es Aznar, ahí quien está es Kofi Annan. Dice el secretario general de la ONU, Kofi Annan, empezó hoy en Ankara una gira de una semana por la cuenca oriental del Mediterráneo que será crucial para la posible reunificación de Chipre, dividida desde 1974. Pero oye, esto es la fórmula. Pero Manuel, falta poco tiempo y es necesario aprovechar ahora la oportunidad por el interés de todas las partes, dijo Annan, cuyo plan propone 2 estados bajo una misma soberanía. ¿Tú crees que eso es posible? Que haya 2 estados bajo una misma soberanía. Y una presidencia rotatoria entre las 2 comunidades chipriotas. Entonces, ¿te parece a la fórmula de Balaguer? Parece que Annan se compró el libro La Isla al Revés. Se lo leyó, traducido, sí.
la griega y la turca, separadas desde la invasión del norte de la isla por Turquía en 1974. Nosotros estamos invadidos, aunque no de una manera bélica, pero sí de una manera permanente. Dos países que tienen igualmente una historia beligerante. Permanente, pero Algo se y está muy bien. moviendo. Sí. Sí, porque la señora esta, que le acaban de dar un premio internacional, también disfruta de una página entera, ¿verdad? Para acusarnos a nosotros de prejuicio, y dicen que es una enfermedad. Que nosotros, los que estamos defendiendo la nacionalidad dominicana, somos prejuiciados. Pero los más prejuiciados Entonces son ellos. tenemos al señor ese que tiene nombre de pitcher, Odalis, ¿no? Odalis Pérez, sí. Tenemos a Zurdo, Petras, a propósito. tenemos a Sonia Pierre. Evidentemente se está montando una embestida de prensa fusionista precisamente en el momento en que marines americanos llegan al país. Oye la Claudio propuesta, Sayán se te olvidó. pero oye la propuesta de Petra. Espero que algún día exista una federación en la que cada país mantenga su historia, pero que tenga una unión económica, aduanal y de inversiones. Otra coincidencia. Yo me atrevo a aventurar que esas propuestas de Balaguer en su libro, que no coinciden con la actitud en contra de la haitianización que asumió después, puedan haber sido una transacción con los americanos para hacerse potable a ellos. Buena en el tesis, 86. muy buena. Sí, porque él lo escribió en el 83. Exacto, en una época preelectoral. ¿Y por qué le quitan los 2 años a Balaguer? El New York Times, como tú recuerdas, escribió que eso se hacía porque Balaguer se oponía a la política haitiana de Washington. Así mismo Y textualmente. ahí fue que vino entonces la visita de Michael Scoll, que intentó dar un golpe de Estado y las Fuerzas Armadas se negaron. Entonces un grupo de prohombres, de líderes cívicos de la sociedad civil, se reunieron y dieron un golpe de Estado. Civil. Incruento, quitándole 2 años a Balaguer porque no convenía. Sí. De modo que hay esa manipulación, esa presión internacional está en marcha. Y a mí lo que me preocupa de esto, la presencia de estos marines en este momento donde se hace esta embestida de prensa, en este sentido, es que pudieran tener una presencia, realmente una intención inocente, ¿verdad? Como nos dijo el secretario de Estado de la Fuerza Armada cuando yo personalmente lo visité y otros ciudadanos lo visitamos, y yo me quedé conversando con él y con Manuel Núñez, que estaba presente. Y entonces él me dijo que no tuviera ninguna inquietud, que él era un hombre de una vocación nacionalista y que esa gente vería únicamente dentro de unos acuerdos que ellos tienen a fines de entrenamiento. Puede que sea así. Pero, Al menos de parte de él. pero, debemos recordar que en el gobierno de Leonel Fernández, donde se hicieron diversos actos que son el preludio de la fusión, de la haitianización, como la eliminación de las principales fortalezas de la región fronteriza y su conversión en escuelas y otra serie de cosas, el inicio de la expedición de decenas de miles de visas haitianos aquí, y el inicio de la consideración del proyecto presionado por el Canadá de zona franca fronteriza que tendrían la virtud de desvanecer la frontera. Recordemos que en ese gobierno... Perdóname, la propuesta era para hacer la zona franca de los dos lados de la frontera. No. Y nosotros contrapropusimos que se hiciera del lado haitiano, Sí. para que se quedaran los haitianos Sí. del lado haitiano. Y esa propuesta fue finalmente aceptada por los empresarios de Santiago. Exactamente. Pero la idea era meterla del lado dominicano. Ajá. ¿Qué pasa? Para que los haitianos vinieran para acá con libertad de tránsito y adiós frontera. Adiós frontera. Entonces, en el gobierno de Leonel, vinieron 3 grupos militares a hacer entrenamiento. Tropas canadienses, separadas, tropas norteamericanas y tropas francesas que vinieron de Martinica. Y trajeron blindados, tanques de guerra, trajeron aquí, que desfilaron por la caleta y asustando a la población.
Entonces yo me pregunto, ¿a qué vienen tropas de esos 3 países a entrenar en la República Dominicana? Y la única explicación lógica es que han venido a hacer un reconocimiento de terreno previo a una operación de un desembarco militar. Quiere decir que las 3 potencias que están presionando la fusión, que son los Estados Unidos, Francia y el Canadá, mandaron sus tropas aquí ya y fueron a la frontera. Entonces es posible que se esté gestando un conflicto entre Haití y Santo Domingo, un conflicto por supuesto artificial, completamente irreal, que provoque una intervención y mediante esa intervención sean asentados los haitianos en territorio dominicano conforme al plan Éxodo, que el plan Éxodo que nos llegó a nuestras manos y lo detuvimos visitando a Balaguer casualmente. El plan Éxodo lo obtuvimos en papel con cabecilla de la Fuerza Armada. Y firmado por Constantino Nardo Villanueva. Por el jefe y 18 altos jefes militares. Que habían sido embaucados por los americanos. Los americanos le dijeron, cuando invadamos Haití, se va a producir un éxodo a Santo Domingo y ustedes tienen que prever esto. Entonces pusieron 20 campamentos para alojar 20.000 hombres cada uno. Que comenzaba en San José de la Mata, sí, en plena Sierra Dominicana. Eso no tiene nombre, la mejor tierra del país. Entonces estamos hablando de 400.000 hombres. Es muy posible que eso suceda. No podemos olvidar que en el carnaval haitiano de hace 2 años, por primera vez, se hizo una arenga bélica que se atribuye su letra a Jean Bertrand Aristide, donde incita al pueblo haitiano a luchar contra una invasión dominicana. Los dominicanos que van a entrar y le dice, vengan con sus tanques, vengan con sus SUSI, que los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar. Una canción bélica. Entonces uno diría, bueno, pero esto es inverosímil, porque el ejército dominicano nunca ha invadido Haití. Nunca. Y no lo va a invadir tampoco. Históricamente nunca. Bueno, pero cabe la posibilidad entonces de que preparen grupos de militares haitianos con uniforme dominicano para provocar un conflicto. Entonces Haití se ha armado. Aristide compró más de 20.000 armas automáticas de todos los calibres. Aristide recuperó. Pero por eso es que los norteamericanos no han ofrecido 20.000. Exacto, para equilibrar. 20.000 armas. Eso lo dijo el general Charles Wilhelm al Congreso, que era el comandante jefe del Comando Sur, sí, cuando le pidió al Congreso autorización para sacar las 595 tropas que aún le quedaban. Entonces dice él también que Aristide recuperó todas las armas del antiguo ejército haitiano, sí, incluyendo artillería y blindados. Entonces, si se arma un conflicto aquí entre Haití y Santo Domingo, va a ser un conflicto muy cruento, un conflicto inducido. Pero entonces ahí es la justificación para que vengan estas tropas de Canadá, de Francia, de los Estados Unidos, para las paces. Implanten una solución kosoviana, asientan que los haitianos de donde hayan avanzado, ¿no, verdad? Y ahí se quedó la cosa y perdimos territorio, perdimos nacionalidad. Ahí obra la fusión y hacen la federación esa. Pero los haitianos están en bárbaro. Bueno, ya no es cuestión de la frontera ni de San José de la Mata, están en todo el territorio nacional. Yo eso hasta allí que han avanzado. Y el pueblo dominicano se ha dormido ante esto. El pueblo dominicano no entiende que va a perderlo todo. Si no sacamos nosotros los haitianos de aquí, ellos nos van a sacar a nosotros, como tú dijiste ahorita. Nos están sacando. Funciona como un hombro, como una jeringuilla, un émbolo. Vienen los haitianos y van sacando a los dominicanos. Nosotros caemos en el canal de la Mona. Para afuera. El canal de la Mona. Entonces, yo creo que ustedes tienen que reaccionar. Aquí no va a haber futuro para sus hijos, ni para los nuestros. Pero hasta los animales pelean por su territorio. Ustedes tienen que prepararse a defender su territorio a sangre y fuego. Pero lo primero que hay que hacer es sacar a los haitianos donde quiera que estén, en cualquier poblado que estén, en cualquier industria que estén. Hay que sacarlos. No podemos contar las autoridades porque las autoridades son cómplices. Sí, de eso. Precisamente los americanos ponen gobernantes, títeres, para que hagan lo que ellos quieren, para que destrocen el país y a cambio de eso les permiten robarse lo que les dé la gana. En esto encaja también, Pedro Manuel, el hecho de que tanto se insiste en que Jean Bertrand Aristide no es simpático a los americanos y que contradice todas las directrices, pero está ahí y lo mantienen ahí con algún plan y algún designio dentro del esquema estratégico del Caribe. Entró sobre 20.000 bayonetas americanas. No, sí, eso. Es un traidor. Y lo dejaron ahí instalado. Un traidor Haití. ¿Qué papel juega en todo esto entonces la iniciativa del canciller de la modificación de la ley de inmigración? Ojo,
la ley de migración fue el primer intento que hicieron para darle los beneficios de la ciudadanía a todos los haitianos que están aquí. O sea, eso es la haitianización. Al pararse eso en el Senado, donde hicimos todo lo posible, varias personas, porque eso se detuviera ahí, entonces recurrieron al sistema judicial. El sistema judicial está controlado igualmente por Hipólito Mejía, a través de su Vero Isa, que es el que funciona con todos los jueces y le da la instrucción. Y Leonel Fernández, que dejó un mecanismo ahí de impunidad establecido, creando la figura jurídica del juez coordinador. O sea, antes usted podía apoderar a un juez de instrucción, ahora no puede, tiene que ir al juez coordinador. Y el juez coordinador le manda el expediente a un juez. Casi todos son PLDistas. Esa estructura existe. Ok. Entonces han enviado el expediente nada más y nada menos que al juez Samuel Arias. O sea, una querella de un par de haitianos que reclaman la nacionalidad americana. Para que la gente no pueda seguir, independientemente del intento de modificar la ley de migración, han logrado un fallo, primero de una primera instancia y luego también refrendado por una corte de apelación. Sí, pero refrendado por una corte de apelación. Bueno, el que falla eso es el juez Samuel Arias, que es un hombre subero. El de primera instancia. Sí, de la quinta sala. En la quinta sala le dicen los abogados el triángulo de las Bermudas, porque el barco que entró ahí, más nunca ahí manda Subero el expediente que quiere que no se pierda. Sí. Entonces, ese juez que se pasa años sin fallar, salió eso ¿Lo en falló? la Gaceta Judicial. Salió un artículo de 3 páginas de la quinta sala, de queja de este magistrado. Ese falló, en 2 o 3 meses falló, violando la Constitución y las leyes. Entonces ese fallo, al ver ese fallo monstruoso, un grupo de abogados y de personalidades con interés nacionalista, visitamos y nos dirigimos por carta también al presidente de la Junta Central Electoral. Le ofrecimos la asistencia gratuita para la apelación de abogados como el doctor Manuel Ramón Pina Acevedo, Lupo Hernández Rueda, Mario Rivitini, Pelegrín Castillo, quien habla. Bueno, no nos hizo caso y encomendó el caso Morel Cerda a dos jóvenes que no sé quiénes son, pero le suministramos entonces inclusive material jurídico para hacer la apelación. Hicieron la apelación y ¿qué pasó? Las abogadas no presentaron el acto de apelación, no lo registraron. Entonces le fallaron inmediatamente en contra. Naturalmente yo digo que el juez no podía, en un asunto de tanto interés para la nación, por un tecnicismo jurídico, dejar de irse al fondo de ese asunto. Pero así lo hizo. Ahora queda abierto el camino de la casación, Suprema Corte, donde nos espera ya, relamiéndose los bigotes, Subero. O sea, porque el pueblo dominicano también está esperando a Subero y a su grupo. Sí, porque la circunstancia de la vida es así. La rueda de la justicia es lenta, la del pueblo. Tú sabes que ellos se proclamaron vitalicio, ¿no? Bueno. Pero vitalicio quiere decir mientras usted vive. Mientras usted viva. Y si aquí se produce una situación como la que se puede crear con esta violencia con que están llevando al pueblo dominicano, la cabeza de nadie está segura en este país. Especialmente la de los traidores. Bueno, estamos preocupados, esto no es amenaza, para que no lo vayan a interpretar mal. Estamos preocupados, estamos tratando de alertar a la población y de que no sigan empujando esta situación en la forma en que está siendo empujada, porque nada de estas cosas que están viéndose aquí y la llegada de este señor y las propuestas, todas coinciden, por Dios. Coinciden. Entonces, esto no es casualidad, para que no digan que uno fabula y que uno está viendo cosas y soñando, o que está viendo lo que no es verdad. La conspiración es una realidad. Lo que pasa es que se necesita, hablábamos en el momento que tú llegabas del valor del trabucazo, que fue que paró las indecisiones. Sí. Aquí o luchamos por la patria o perdemos todo. Y también o castigamos a los traidores o seguiremos siendo víctimas de su imaginación. Sí, como decía Juan Pablo Duarte.
Pues nunca cesan en eso, ¿no? Siempre están elucubrando. Tenemos que unirnos, tenemos que enseñar el poder del pueblo y tenemos que recuperar la soberanía que solo al pueblo pertenece y que ha sido usurpada por una pandilla de ladrones y de traidores. Pero tú le ves entonces de todas maneras que debe de llevarse adelante la instancia para Sí. que en la Suprema Corte se reconsidere la... Aunque sea un recurso histórico, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para poner a esos señores ante la historia. Sí, ante la historia. Y después actuaremos porque aquí no va a quedar un traidor tranquilo en su casa cuando el pueblo tome el poder, que lo sepan bien claro. Bueno. Y sobre la ley de Ni inmigración. un ladrón va a quedar montado en su vehículo lujoso o alojado en las mansiones que le han robado al pueblo. Porque cuando esto se arregle, lo primero que hay que hacer es un ministerio de recuperación de bienes del Estado. Independientemente de que esté blindado o no. Independientemente de que esté blindado o no. Pero hay otra cosa, es que todavía no se arregle y nos lleven a donde nosotros no queremos que nos lleven y este país salga de su condición de pasividad y de paciencia y casi hasta de resignación a una posición de rebeldía. Aquí vamos a ver cosas terribles. Y ojalá que sea. Y no queremos que nos lleven ahí. Ahora el padre Rogelio Cruz está recogiendo firmas, tiene 600.000 firmas recogidas y tienen un acto el 27 de febrero. Entre ellas las nuestras. Sí, ahí. Entonces, eso es un plebiscito, eso es un referéndum. Cuando hay 1 millón de firmas ahí reunidas, vamos a ver qué va a hacer el gobierno. Porque si el gobierno sale con una pachotada, si el gobierno dice, bueno, firmaron y qué. Pero algo parecido a lo que está haciendo Bush. Ese millón de personas va a hacer algo en este país. Algo parecido a lo que está haciendo Bush con las manifestaciones en el mundo contra la guerra. Puede que ella Dice Bush que no hay que hacerle caso a esas cosas. Hay que ver, porque esas manifestaciones se han convertido, alguien sugirió ahora, en la segunda superpotencia mundial. Sí. El poder del pueblo es terrible, se está manifestando en todas opinión partes. del mundo. Dijo ya el jefe de Relaciones Exteriores inglés que era difícil hacer una guerra con toda la población en contra, ¿no es así? Pero Así Blair sí lo tiene el digo. 85% de la población En contra. británica en contra y Aznar igual. Sí. ¿Verdad? Y esos son los dos firmes aliados de esta barbaridad que significa ir a la Pero guerra. algo va a pasar en Inglaterra y en España. Sí, Óyeme, España, yo los saqué dos. para terminar esta noticia porque no está en los periódicos dominicanos. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, con una votación de 9-4, votó una resolución en contra de la guerra de Irak. Y con eso se ha unido insólito. a 100 ciudades y comunidades de los Estados Unidos, que han votado. que incluye Chicago, Filadelfia, Detroit, que han votado resoluciones en contra de la guerra. Eso no ha salido en ningún periódico en la República Dominicana. Bueno, ahí lo tienen para que se enteren cómo es que está reaccionando el pueblo norteamericano ante la locura de una guerra en el Medio Oriente que ya no es con Irak. Se nos acabó el tiempo, pero tú tienes que volver, porque este tema, sobre todo Sí. en estos días, Sí. hay que seguir batiendo lo del señor James Petra Sí. y sobre todo lo de la Isla Rebé. Le hablamos Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. De los Estados Unidos.